que es, bueno, es tipo, una iniciativa que tuvieron desde Casa Fusa con Impacto Digital, que básicamente, nada, en una primera instancia lo que se creó fue la mesa de jóvenes para Sí, básicamente elegir, ¿me están escuchando? Mm, Perdón. sí, ¿Se Sí, me se escucha? escucha bien, ¿eh? Sí, 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 se te Porque escucha se me bien. trabó el celular completamente y tipo, no sé cómo está funcionando esto. Bueno, Ok, no, básicamente tipo, lo que se hizo fue eh, agarrar y elegir una serie de proyectos relacionados a la educación sexual integral, principalmente de jóvenes, y la, la financiación por parte de organismos públicos, para que esto agarre y se implemente. Bueno, y ahora se implementaron una serie de charlas. Esta es la penúltima que tenemos a Luis Banqui, que es reflexionando sobre la interseccionalidad. Así que nada, le paso la palabra. genial. Bueno, primero que todo, se me escucha bien, se me ve bien. Genial. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luis Yupanqui, como dijo Félix. Soy activista antirracista, soy militante trans. Ni bien me contactaron, lo primero que tenía pensado era reflexionar un poco sobre antirracismo, pero me parecía importante, ya que se habla de la ESI, ¿no? Y que soy la anteúltima, como dar un par de reflexiones sobre la interseccionalidad, que es un poco lo que une a todas las luchas. Gracias a todos por estar. Va a ser un espacio súper descontracturado, o sea, mis charlas me gusta que sean un poquito más abiertas. Agradezco muchísimo que tengan los micrófonos apagados y que obviamente si tienen algo para preguntar pueden interrumpirme tranquilamente, pueden hacer su pregunta al respecto. Igual yo voy a dar espacios si quieren preguntar algo. Pero bueno, es un espacio más como de charla, más que de un espacio para dar una clase. Sí creo que está bueno visibilizar estas herramientas. Para entender la interseccionalidad hay que entender un par de cosas primero, y obviamente la interseccionalidad es algo muy grande, entonces en una charla de una hora tal vez es imposible abarcar todo, pero sí creo que dentro de lo que me compete a mí como mujer trans negra, sí puedo dar algunos espacios, y más habiendo reflexionado tanto tiempo sobre estos temas. Así que bueno, espero que haya quedado todo claro y empezamos. La interseccionalidad es una... Antes que todo, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿O está todo ok? Genial, listo, empiezo. Eh, la interseccionalidad es una corriente ideológica, ¿ok? Es una corriente que tienen todos los movimientos, si bien son más conocidas cuando se habla de feminismo, de antirracismo, de colonialismo. La interseccionalidad es una corriente que habla de que todos los movimientos están interseccionados, em, que tienen responsables políticos particulares y similares. Entonces, entender las luchas de ese lugar hace que se vea todo completamente diferente. ¿A qué me refiero con esto? Los movimientos suelen tener corrientes radicales, liberales. Dentro de la interseccionalidad hay un montón, pero la interseccionalidad, lo que plantea la interseccionalidad es que todos los movimientos terminan teniendo algo en común. ¿Quiénes son las cosas en común? Los sujetos, las personas. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a hablar de mi caso como mujer negra y mujer trans. El feminismo está interseccionado por las identidades trans, por ejemplo, las mujeres trans negras. Ahí estamos hablando de dos sujetos en cuestión, una identidad trans y una identidad femenina que es oprimida por el machismo. Entonces, no se puede, a ese sujeto no se lo puede separar y decir, estas vivencias las tiene por transfobia y estas vivencias las tiene por machismo. El sujeto es un sujeto en cuestión, por ende vive las dos opresiones al mismo tiempo, y no hay una línea específica que divida cuál es una y cuál es otra. Eso, por ejemplo, es la interseccionalidad. Ahora, como les dije anteriormente, la interseccionalidad es algo muy grande. O sea, es muy abarcativo, hay un montón de opresiones en el medio, pero para entenderlo o para generalizarlo un poco, siempre se tiene en cuenta los sujetos en común. A ver, ¿quiénes son los que reproducen el machismo? ¿Quiénes son los responsables a nivel institucional del machismo? ¿Quiénes son los responsables del racismo? ¿Quiénes son los responsables de la transfobia? Bueno, uno de los que más tienen que ver ahí son el Estado, las instituciones,
o sea, salen completamente de lo que es el individuo. No, yo no puedo señalar a alguien en la calle y hacerlo culpable de todo un sistema colonial, machista, clasista y racista, ¿no? Esa persona reproduce patrones que fue aprendiendo y aprobados por un Estado y un sistema. ¿Me explico? Espero que me esté explicando bien. Voy a ir viendo sus caritas para ver si está todo ok. Pero bueno, eso es un poco la interseccionalidad. Por eso es que quería abrir un poco más espacio a la charla y a la reflexión, porque que yo me ponga en plan charla TED no sirve de nada. De hecho, la parte teórica más fuerte ya la acabé de decir. Pero creo que dentro de estas opresiones está bueno entender que no somos 1000% responsables de algo de lo que hemos heredado, ¿no? Yo no puedo echar la culpa a un sujeto que reproduce patrones por reproducirlos, cuando tuvo un sistema que le dijo, sí, está bien que vos lo hagas y vas a ser premiado por eso, ¿no? Em, por otro lado, también creo que interseccional es también entender por ejemplo, voy a poner un caso muy específico que creo que suele tocar la fibra de todos, ¿no? Los padres de las víctimas o los padres que viven estas cosas, si bien obviamente quieren justicia y se busca que ese sujeto viva eh, pagando esa condena, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la prisión, por ejemplo. Em, También es importante entender que si bien esa persona reproduce eso, él fue educado para poder hacer eso y fue avalado para que él pueda realizar eso, ¿no? Sin obviamente empatizando completamente con los padres de las personas que viven estas violencias. Entonces, hay mucho por hablar del tema, o sea, siento que toco un tema y salen cinco, pero bueno, dentro del antirracismo, el colonialismo y la transfobia, desde mi lugar puedo hablar de vivencias como la empleada doméstica, ¿no? Que es el ejemplo entre ser mujer y ser negra o racializada. Después tenés el trabajo sexual, que entra el ser trans y el ser generalmente racializada. Em, Entran un montón de aristas, ¿no? Y demuestran que la interseccionalidad es algo un poco más complejo que hablar de sí, machismo, matemos a los hombres, ¿no? Siento que esta demuestra que la sociedad es mucho más compleja que una teoría y creo que es muy difícil teorizar al respecto. Quiero saber si hasta ahora alguien tiene alguna duda, quiere opinar algo, quiere agregar algo. No, bueno. Pero bueno, la verdad que la interseccionalidad... perdón, no, estoy leyendo el chat ahora. Genial. Bueno, acá estoy. La interseccionalidad, yo voy a hablar en este caso en particular, voy a hablar de la interseccionalidad de ser una feminidad racializada. Eh, Como que la primera cláusula siempre uso esta porque de hecho Kimberly Crenshaw, que fue una activista que impulsó muchísimo el tema de la interseccionalidad, usa este ejemplo y la gente lo suele entender un poco más. Em, Pongamos la metáfora, el ejemplo de que estamos en un camino, ¿no? En una calle. Y hay una mujer negra que realiza servicios domésticos particulares, básicamente ama de casa particular, o sea, una empleada doméstica. Esta persona recibe una violencia, ¿no? En el servicio doméstico. Esto es algo que, si están un poquito metidos en el tema, se reproduce muchísimo. La violencia que hay hacia las empleadas domésticas, que no se les retribuye sus aportes, la humillación, el acoso, la violación por parte de los patrones hombres. Em, Pongamos cualquier tipo de violencia que puede recibir esta empleada doméstica. Y pongamos que el problema en cuestión es un camión, ¿no? Que atropella a esta persona. Y tenemos dos caminos, machismo y racismo. Pongamos que esta persona es atropellada por esta opresión. ¿Por qué lado se dispararía esta persona? ¿Por el de machismo o por el de racismo? Perdón, recibí una llamada. Se cortó, ¿no? No se cortó, genial. Recibí una llamada en el medio. Pero bueno, en la cuestión, la persona no puede salir disparada por ninguno de los dos caminos, porque no se puede hablar, en este ejemplo en particular, no se puede hablar de racismo sin hablar de machismo, y no se puede hablar de machismo sin hablar de racismo. ¿Por qué? Porque la violencia de las empleadas domésticas está muy atravesada por el género. O sea, el porcentaje de hombres que realizan servicios domésticos son muy bajos en comparación a la cantidad de las mujeres que lo realizan, y obviamente en las situaciones en las que entran, no es un trabajo soñado, suelen ser trabajos
en los que no te queda otra opción, en los que tenés que sobrevivir, o te suele meter tu mamá, tu tía, tu abuela. Y por otro lado, tampoco podemos hablar de eso sin hablar de racismo, ¿no? Porque también está atravesado en el medio, adicional a eso, la clase. Generalmente las personas racializadas solemos tener estatus económicos muy bajos, ¿no? O estamos en la clase mucho más proletaria, y obviamente las mujeres se ven cuasi obligadas a realizar estos servicios. Si bien no te ponen un arma en la cabeza para realizarlos, sí creo que el Estado no realiza políticas para que las mujeres que quieren realizar otro tipo de trabajos que sean más acordes a sus deseos o su gusto, no los puedan realizar. Entonces, y ni hablar de la etnicidad, ¿no? El racismo que hay a la hora de conseguir un trabajo y de que generalmente las personas racializadas terminamos apuntando a ese tipo de servicios. Entonces, no hay un camino en el que pueda ir esta persona disparada porque hay una intersección en el medio. En este caso, en el caso de la violencia que reciben las empleadas domésticas, no se puede hablar de machismo sin hablar de racismo, y no se puede hablar de racismo sin hablar de machismo. ¿Hasta ahora todo ok? ¿Se entiende? Espero que sí. Siento que es muy difícil de explicar sin graficarlo. Pero la interseccionalidad es eso. La intersección sería, bueno, el punto medio o ese camino particular que se abre entre estos dos caminos, ¿no? Porque si bien no es un camino físico, se puede metaforizar en que es como una grieta en el medio que habla de una particularidad. ¿Y qué pasa si una mujer es mujer, no, la opresión sistémica que recibimos las mujeres y las feminidades, y adicional es gorda, ¿no? ¿O qué pasa si es un hombre que es negro y es gordo y es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces se abren un montón de caminos y un montón de aristas que son súper importantes de analizar, porque eso habla también de que no hay un sujeto específico de opresor y un sujeto opresor, digo, un sujeto particular de oprimido. Son líneas muy desdibujadas, porque si bien yo tengo un montón de opresiones encima, también tengo un montón de privilegios en otros temas, ¿no? Tengo el privilegio de clase de poder tener una llamada y estar hablando con ustedes. Tengo el privilegio de, si bien estoy recibiendo muchísimas vivencias en cuanto a mi cuerpo, entro en un cuerpo hegemónico, ¿no? Tengo la suerte de que no me falta nada. Soy una persona joven, que eso también se involucra un montón. Entonces, son un conjunto de cosas. Y yo ni bien me empecé a entender todo esto, dije, qué complejo que es. Y empecé a decir, claro, es por acá, es súper complejo, pero la sociedad también es compleja. O sea, he leído muchas teorías en este último tiempo de feminismo radical, de feminismo transexcluyente, teorías hablando de cómo entender los movimientos. Y son todas teorías, ¿no? Son teorías académicas de personas que quieren hacer una bajada de línea de algo tan complejo como la sociedad. Em, Vivimos en un planeta de 6.000 millones de habitantes en donde hay un montón de gente que está muriendo de hambre, hay un montón de gente que está llenando de guita, países donde realmente el nivel económico es muy alto y países que ni siquiera tienen acceso a la luz, países donde violan un montón de mujeres, donde las mandan a matar, donde la religión impone un montón de cosas, y eso que estoy nombrando el 1% de lo que es este planeta, y esperamos que con una teoría podamos solucionar todo eso, siendo humanos, siendo personas que ni siquiera tenemos una perspectiva completamente panorámica de lo que es el planeta. ¿Podemos armar una teoría de 10 hojas al respecto? No. Entonces la interseccionalidad viene con esta idea de es más complejo de lo que parece y hasta es más complejo de lo que podemos entender, pero puede ser un excelente punto de comienzo para entender la complejidad de la sociedad y poder laburar en ella, ¿no? Porque si es súper compleja, si somos 10 personas teorizando al respecto, entendiendo que la interseccionalidad es algo complejo, tal vez nos ayude a encontrar soluciones un poco más realistas y no tan fáciles en una tesis de 20 hojas. Perdón si sueno muy anti-academia, pero la verdad es que a mí me pasa mucho eso. Soy muy de prender fotos a las instituciones, de hecho no estoy siguiendo nada académico porque la verdad me da bastante ansiedad, siento que me están readoctrinando, pero bueno, me pasa mucho eso. La academia por mucho tiempo ha querido teorizar en un montón de cosas que son mucho más complejas que escribir libros, y no importa cuántas hojas tenga, o sea, no deja de ser algo que nos sale las manos. Y yo lo empecé a entender con un ejemplo revoludo. Wikipedia, por ejemplo, que es una red donde hay un montón de información, podría ser eterna. O sea, si lo tuviéramos que poner en un libro, tal vez nadie podría leerlo entero en toda su vida. O, o tal vez sí, pero le llevaría gran porcentaje de su vida. Y aún así a Wikipedia le faltan un montón de cosas por poner, o de averiguar, o investigar, ¿no? Y yo lo extrapolo la interseccionalidad de esa forma. Hay tantas opresiones como cantidad de personas en el mundo. Y si bien hay muchas que tienen cosas en común, vivencias encontradas,
se abren otras bisagras y posibilidades que facilitan la reflexión de las personas. Por eso es que es muy difícil hacer charlas de interseccionalidad y que solo yo hable y estén 80 personas sentadas escuchándome, porque no puedo darles una bajada de lo que es la interseccionalidad. Kimberly ha hecho una teoría muy abierta, y de hecho, la charla no tiene un cierre tan específico, no es que te dice, bueno, tenés que leerte este libro para entenderlo, sino que abre la reflexión de las personas y entender un poco cómo se maneja la sociedad. Hay ejemplos muy claros, ¿no? La violencia policial, los abusos sexuales, que atraviesan muchísimo las interseccionalidades, ¿no? Que no importa si sos gorda, sos flaca, sos rubia, tenés el pelo oscuro, sos mujer y van a aprovecharse de eso. Y la persona que vea que tenés la capacidad que le excita a esa persona y que el hombre crea que puede ser capaz de hacerte lo que quiera, lo va a hacer, ¿no? Y ahí no importa la interseccionalidad. O sí importa, pero no de una forma tan tangible. Pero aún así, entendiendo estas situaciones, también ayuda a entender que la sociedad, hay muchos casos, no sé ni cómo explicarlo, hay muchos casos demasiado amplios y que a veces nos cuesta muchísimo teorizarlos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Eh, pero, bueno, eso es un poco lo que tenía pensado hablar en el punto 1. Espero que entiendan todo. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quieran agregar, algo al respecto? De paso veo sus caritas porque no pude ver a todos. Genial. Bueno, no hay dudas, súper. Luis, Sí. ¿qué crees vos que son hoy, o sea, cosas que se pueden llegar a hacer hoy para cambiar esto, ¿no? A pequeña escala o a gran escala, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la En cuanto visión a tener más muy... en cuenta las interseccionalidades. Ok. Bueno, primero que todo, yo siempre trato de teorizar, bueno, teorizar no, obvio que no, pero sí como en hacer énfasis en entender nuestras identidades primero. ¿Cuáles son las cosas en las que nos sentimos violentades y cuáles son las cosas en las que nos sentimos privilegiadas, ¿no? O no sentirlo, pero entendernos en una posición de privilegio. ¿A qué voy con esto? Entender la interseccionalidad es entender que hay un montón de aristas. O sea, imagínense que tenés a una persona y un montón de flechas, ¿no? Que no la tocan a la persona. Pero una opresión puede ser una flecha que te atraviese. Las personas generalmente suelen tener más de una opresión. Es una parte muy elite de personas, es un grupo muy selectivo de personas que viven solo una opresión o ninguna. Pero cuando uno empieza a entender lo que es una opresión, lo que es un privilegio, empieza a darse cuenta que vivió oprimida por mucho tiempo y tal vez no se dio cuenta, ¿no? Entonces, creo que lo primero que todo, o sea, si yo creo que ustedes se tienen que ir con algo, es empezar a diferenciar en qué cosas son oprimidas y en qué cosas son privilegiadas. Una vez que se entienden esas intersecciones, recién ahí una persona puede entender a la sociedad o empezar a verla con otros ojos. Porque hasta no empezar a entender que eso es un conjunto de más de una opresión, tal vez ni siquiera los puedes interpretar en la calle. Yo, por ejemplo, ayer estaba yendo a buscar comida con un amigo y pasamos por una avenida, no sé si acá están todos de Argentina nada más, pero bueno, pasamos por Callao y Santa Fe, que es una avenida donde hay un montón de lugares para comer y qué sé yo. Y pasamos y me quedó patente. Eso lo vi varias veces, pero ayer lo vi de una manera súper explícita. Y dije, lo tengo que decir en la charla de mañana. Vi un McDonald's, no era un McDonald's, era un club de la milanesa, es un lugar para comer que es un poquito cheto. Y estaban toda la gente privilegiada comiendo ahí afuera, disfrutando, qué sé yo. Y afuera estaban todos los de Rappi y de Pedidos Ya y de todos estos lugares esperando a recibir su pedido. Eran todos personas racializadas, o sea, todas. O sea, no había un blanco ahí. Eran fácil 10 personas esperando a recibir su pedido. Es un trabajo que está bastante precarizado. No sé si, insisto, no sé si hay alguien de acá que no sea Argentina, pero son servicios de como delivery, digamos, que te llevan lo que quieras y esas personas esperan su pedido para llevárselo a la persona. Que es un trabajo que está bastante precarizado, te pagan bastante poco. Si recibes algún tipo de accidente, no te lo remuneran, ¿no? Si hay algún problema con el pedido, es responsable el que lleva el pedido y no el lugar donde se hizo la comida. O sea, es un trabajo bastante jodido. Y se notó el privilegio étnico-racial, o sea, era de un lado de la puerta una cosa y del otro lado otra. Y los chavales tenían una cara de orto, o sea, estaban, obviamente, imagino, estaban re cansados, eran creo que las 12 de la noche y aún así seguían laburando, no sé desde qué hora estaban, pero ese ejemplo me quedó muy claro, ¿no? Ahí no,
ahí hay algo mucho más complejo que racismo. Ahí hay una cuestión de clase primero que todo. Porque si bien es mucho más complejo ver a gente racializada con dinero, es algo que existe. Em, pero ahí está la etnia, la clase. Em, y fue un ejemplo muy claro, una intersección muy clara de la cual nadie habla. Nadie habla de la intersección de lo racializado y la clase. Al menos acá, no en Argentina. Y son ejemplos que tenemos muy claros y que la gente no lo sabe interpretar, ¿no? De última, alguien que por ahí está un poquito metido en el tema te dice, bueno, es racismo. No, pero también es clasismo, superclasismo. Em, y no es algo actual, de presente, es algo que viene hace años. O sea, desde la época de la esclavitud, las personas racializadas tienen problemas económicos, tienen problemas de clase, y no hay un Estado presente al respecto, ¿no? Los barrios de emergencia, todas estas cosas pasan, eh, eh, pasan directamente por cuestiones de clase. Los barrios de emergencia son personas racializadas, la mayoría. ¿Qué pasa? Acá en Argentina no saben leer una persona racializada. Entonces, ¿cómo podemos hablar de racismo si no sabes diferenciar entre una persona racializada y una persona blanca? Em, entonces, yo creo que lo primero es entender las intersecciones de uno. Luego de eso pueden venir las intersecciones ajenas, pero es un medio en el que cuando empezás a entender cómo se maneja la cosa, que si bien es algo muy complejo, porque a mí me llevó muchísimo tiempo, empezás a verlo en todos lados, ¿no? Y empezás a preguntarte, bueno, ¿y por qué yo estoy acá y otra persona no está acá, ¿no? ¿Por qué yo tengo la suerte de tener una casa, de poder alquilar un departamento si quiero? ¿Por qué yo tengo la suerte de mudarme? ¿Por qué yo tengo la suerte de pagarme un viaje, ¿no? Porque está bien, eso no quita que te rompiste el lomo laburando todo el año, pero aún así tenés la suerte de poder hacerlo, ¿no? Y cómo al mismo tiempo, en el mismo planeta, en la misma ciudad que estás vos, en el mismo barrio, hay una persona que está yendo de la casa porque no puede, porque no tiene plata, porque buscó trabajo hace 6 meses y no lo consigue, ¿no? Y todo esto pasa en el mismo planeta en el que habitamos. Y es algo un poco de lo que dije antes. Hay gente que está llenando de guita en este mismo momento y hay gente que está muriendo de hambre. Y si bien este ejemplo es un ejemplo muy de clase, sirve para todo. O sea, hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo y que requieren respuestas urgentes, ¿no? Como, bueno, por un lado, una medida institucional que haga que los ricos no sean tan ricos, o que la posibilidad que tienen ellos, que vivan con lo que tienen y con un poco que les sobre y que lo demás se pueda distribuir, ya sea un impuesto, sean planes, no sé, eso es algo que tiene que encargarse el Estado, que para eso está capacitado. Y por otro lado, están, bueno, ¿cómo me encargo de que todas las personas puedan tener comida y acceso a luz, agua, gas, o que puedan tener acceso al trabajo para que puedan pagar esos servicios? Y todo esto son problemas diferentes que requieren soluciones diferentes, ¿no? Dentro del mismo tema, clase. Ahora, vos no puedes hacer una teoría, o al menos yo, insisto, soy bastante en contra de la teoría. Es muy difícil hacer una teoría que caiga perfectamente a las dos problemáticas. Em, y obviamente que a todos les guste, ¿no? Que a todos les caiga bien. Porque por un lado, obviamente que una persona que vive en un barrio de emergencia necesita esa obra o ese plan social o lo que sea. Y por otro lado, tenés a 30 ricos juntándose en la casa de gobierno, bardeando porque le van a poner un impuesto. Entonces, interseccionalidad ayuda muchísimo a entender eso, ¿no? Como, bueno, entender mi posición, entender cuáles son mis derechos, y por otro lado, entender y decir, bueno, ok, tengo que ceder, o tengo que aportar para que este desequilibrio pase, ¿no? Porque si bien es menos plata para su bolsillo, es distribuirlo de manera equitativa. Eh, ¿Hasta ahora alguna duda, alguna reflexión, o lo quieran preguntar, o lo quieran decir? Yo mientras voy leyendo el chat, porque creo que hay mensajes. Perdón que no Hola, leo tanto el chat. Hola, buenas, ¿qué tal? hola. Sí, una pregunta capaz que medio boluda, pero que no termino de entender. O sea, yo entiendo que se usa el término de personas racializadas, pero no entiendo por qué, básicamente. Ok, genial. Primero que todo, ninguna pregunta es boluda. La verdad que son dudas. Y una persona cuando tiene dudas está bueno preguntar, por más boluda que sea, porque cuando uno se queda con la duda es cuando empieza a reproducir errores, informarse en lados equivocados, ¿no? Está bueno preguntar, por más boluda que sea. Tal vez hasta en este chat hay alguien que haya tenido esa duda o la tenga y tal vez le sirva la respuesta. En cuanto a la racialización viene de la palabra raza. La raza es un constructo creado por instituciones que básicamente explicaban la diferencia biológica entre lo que es una persona blanca y una persona indígena, persona negra, persona asiática. Planteaba la idea de que los humanos somos razas diferentes y que tenemos otras cualidades, ¿no? Y que estas cualidades hacen que tengamos habilidades en ciertas cosas. Por ejemplo, se planteaba que los
las personas blancas tenían otro tipo de cerebro, otro tipo de cráneo, otro tipo de sistema óseo, y tenían otras habilidades, ¿no? El tema en cuestión es que nunca se planteó las habilidades de la persona blanca. Las habilidades de la persona blanca o las cualidades salieron en consecuencia de todas las demás. Por ejemplo, el negro podía correr más rápido. ¡Ay, no! Se me apaga el celu. ¡No! Luis, ¿Te Sigue perdimos, estando, Luis? pero... No, lo sigue perdimos. estando, pero creo que debe estar conectando el celular o algo así. Bueno, esperamos unos minutitos a ver si pudo conectar. Venía parte de la mejor parte. Igual está acá, no la perdimos del todo. Claro, sí. Sí, habrá desactivado todo para conectar. Bueno, ahí sí se fue Luis. Ahí la terminamos de perder. Bueno, esperamos a ver si vuelve. ¿Querés mandarle una mensajina a Félix a ver qué onda? Dale, 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 dale. A ver, sí, ahí le mandé. Estamos con los últimos minutos, así que esperemos que pueda volver. Sí, sí, para mí va a volver prontito. Esperemos. Mientras tanto, igual, si alguien quiere, creo que justo alguien estaba haciendo un comentario, ¿no? Una pregunta. Si quieren igual aprovechar para comentar algo que les haya hecho reflexionar lo que venía diciendo Luis, algún aporte. A mí me pareció interesante, perdón, no sé si alguien quería hablar, mi nombre es Ignacio, esta idea que vimos este año, ¿no? Cómo las supremacías blancas, o por ahí por el contexto de otros países, se contrasta con esta idea de que las diferentes identidades no siempre tampoco están en un marco de blanco y negro, ¿no? Como que tenemos un esquema muy binario, y a partir de lo que estaba contando recién ella, me queda pensando en esta idea de cuántas cosas tuvimos que aprender a desaprender. Yo claramente creo que soy probablemente uno de los más grandes acá, entonces a mí me sorprendió mucho como esa idea de que más como un año de que pasamos en el cual las cosas ya no pueden estar dadas por estructuras o bases de siglos anteriores, cuando ya están cambiando probablemente cada 2 años más o menos, ¿no? O por ahí cada año. Entonces, ahí me parece interesante eso, o buscaba un aporte de si alguien también, que por favor alguien más que hable, pero a mí me quedaba dando vueltas eso, cuántas cosas uno por ahí estaba acostumbrado, no sé, el caso particular que era chico, de que el sexo se definía biológicamente, y hoy por hoy conocer a partir de las leyes de identidad de género y un montón de avances, que Latinoamérica, bueno, especialmente Argentina, fue pionera en eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, contextos racionalizados, con esto la interseccionalidad, hay tantos géneros como personas, y eso es algo que me parece increíble, porque incluso con estas ideas que estamos charlando de no juzgar a alguien por su apariencia, con esta construcción constante que se hace en la realidad, y como por ahí muchas veces en escuelas, colegios, universidades nos acostumbran desde una teoría, desde un marco, a ver con un determinado lente, ¿no? Entonces eso me parecía que era lo más importante desde el género. Eso. Buenísimo, totalmente, muy interesante la reflexión sobre también la velocidad de los tiempos, ¿no? Como si nos detenemos a reflexionar como nos propone Luis sobre interseccionalidad y sobre todas las intersecciones que estamos identificando, ¿no? Que es un tema súper reciente y muy novedoso, totalmente. Sí, la verdad que sí, tipo, constantemente, desde siempre nos catalogaron todo de tipo, como bueno, blanco y negro, hombre o mujer, incluso tipo,
nada, rico, pobre, como todo así, en todos los aspectos, y como que es muy interesante poder desaprender estas cosas y reconocer cómo, tipo, hay muchísimas variantes. También lo mencionan un montón con el tema de la genitalidad, y después, bueno, se empezaron a mencionar mucho más el tema de las personas intersex, el tema de las personas no binarias, como un montón de cuestiones que muchas personas siguen sin tener en cuenta. Me resonó justo lo que dijo ahí Félix de las personas intersex, porque a mí me pasó, bueno, yo tengo 15 y uno dice la importancia que tiene, por ejemplo, la educación sexual en el sistema educativo, ¿no? Yo hasta el año pasado no sabía lo que era una persona intersex, y para mí el género era, tipo, el sexo biológico era binario, lo tenía renormalizado. Sabía ponerle la existencia de algún que otro género, pero más que eso no, y es algo que hasta el día de hoy no me enseñaron, y por ahí solamente lo pude saber cuando fui yo la que me informé, y como que tienen que surgir de una, porque si no son cosas que por ahí no se enseñan, o no se abre como el debate, ¿no? Olis, acá estoy. Perdón, se me apagó el celular. Cosas que pasan, cosas que pueden pasar en este contexto. Qué bueno que volviste. Ay, qué fail. O sea, rajé, porque estaba enchufado el cargador, pero se ve que no estaba cargando. No sé qué Claro. pasó. Creo que me Tranqui. anda mal el cargador, me acabo de dar cuenta. Y se me apagó. Ay, qué feo. Bueno, acá estoy. Un cargador para el... Bueno, ay, no, sí, por favor. No digan cómo vivo. Bueno, estaba hablando de la racialización. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Se escucha el ventilador de fondo? Espero que no. Genial. Genial. Bueno, estaba hablando de la racialización. Básicamente la racialización viene de la raza, viene del término, viene del concepto de raza, que es un concepto creado por las instituciones, es algo súper racista, que básicamente dice que el ser humano tiene un montón de razas que entran: la indígena, la afro, la asiática. Esto es un constructo racista, o sea, esto tiene una connotación muy, muy racista, porque viene de una época en la que se creía que los negros tenían ciertas habilidades, los asiáticos otras, y los indígenas otras. Que son un poco los estereotipos que se reproducen hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con el negro que la tiene grande, que tiene habilidades para el inglés, que tiene habilidades para ciertos idiomas, que puede correr más rápido, que tiene habilidades para la danza. Son todos un conjunto de estereotipos, ¿no? Y todo esto viene de la raza, o sea, es un concepto creado explícitamente racista. Obviamente con el tiempo esto está cambiando, ¿no? El término raza es, tipo, la raza es una y es la humana. A nivel político se sigue hablando de raza igualmente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo explicarlo? Porque es un concepto político. O sea, que la gente siga hablando de racismo, o siga reproduciendo racismo, tiene que ver con que siguen reproduciendo la idea de lo que es la raza según las instituciones. Entonces, se sigue hablando de racismo solamente por eso. Y de raza, no, obvio, porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué se llama racismo si está mal que sea raza? Bueno, por esto justamente, porque el racismo, que haya racismo reproduce la idea de la raza. Y la raza, tristemente, queramos o no, ya sea cultural o institucionalmente justificada, sigue existiendo. Entonces de ahí viene el tema de la raza. Ahora, la racialización es la carga, es como si yo pusiera un ejemplo de que soy un sujeto, ¿no? Y yo soy racializada, o sea, lo que yo vivencio es la idea de la raza metida en mí. Por ende, yo estoy siendo racializada, ¿no? Por eso cuando hablamos de estos temas políticos, hablamos de personas racializadas. Somos sujetos que fuimos racializados por las instituciones blancas, por las personas blancas, por el sistema hegemónico, etc. Por eso se habla de persona racializada, porque hay una racialización que nos cae encima a nosotros. Espero que haya respondido a la pregunta, porque es un poquito compleja y marea un poco. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que se quiera preguntar antes de que siga? ¿No? Bueno, genial. Bueno, una vez habiendo hablado un poco de lo que tiene que ver con el racismo, quiero empezar a caer con las problemáticas trans, que si Félix quiere agregar algo, puede agregar. Siento que podría aportar mucho yo hablar como feminidad trans, entonces puede aportar lo que quiera. Pero bueno, el tema de las vivencias trans está muy atravesada por la clase la mayoría de las veces. No voy a decir siempre, porque hay muchas pibas trans que realmente económicamente, por suerte, no la pasan mal.
obviamente por otro conjunto de privilegios tienen la suerte de no pasarlo mal por más que sean personas trans, pero no podemos negar que las identidades trans están atravesadas por la racialización y por la clase. Este grupo de personas, ¿no?, de identidades trans, se ven muy violentadas a la hora de conseguir trabajo, se ven violentadas a la hora de los estudios, ¿no? Los números en cuanto a los estudios y las identidades trans son muy jodidos. Yo por eso también me considero una privilegiada en ese aspecto, porque si bien yo tengo la capacidad de estudiar, tengo mis papás que dentro de todo me pueden bancar si yo estudio, la verdad es que no me interesa en mi caso los estudios, pero tengo la suerte de poder tener la posibilidad de elegirlo, ¿no? Y son muy pocos los casos de este tipo de personas, de identidades trans que tienen la capacidad de elegir de estudiar o no, o que pueden ejercer el estudio sin tener ningún tipo de problema en su economía o en sus vivencias. Pero está muy atravesado, o sea, gran porcentaje del promedio del colectivo trans, y más de las feminidades, ahí voy a hablar de las feminidades porque es lo que conozco, muchas con suerte terminan el secundario, algunas ni siquiera. Las que terminan el secundario lo tienen hasta ahí, no tienen ningún estudio terciario porque no tienen tiempo, porque tienen que trabajar, y muchas están atravesadas por el trabajo sexual. Acá este es otro tema que trae un montón de debate y grietas, pero me parece que es muy responsable hablar de trabajo sexual sin hablar de las identidades trans y cómo nos afecta el tema del trabajo sexual, ¿no? Y qué tan elegido puede ser cuando es tu única opción y cuando es lo único que te puede dar dinero. Si bien hay todo un tema de que circula mucha plata, de que se puede hacer un montón de guita y de que no se les enseña a las personas trans a distribuir su dinero, ¿no? Que es un tema que ha surgido en el debate, que es muy controversial, la verdad. También hay que entender qué precio tiene, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, así haces plata. Primero que sos joven, y los jóvenes siempre venden este tipo de servicios por motivos obvios, ¿no? La mujer joven y linda es la que siempre llega más lejos, pero no nos olvidemos que el trabajo sexual también tiene a costas de tu vida, que cada vez que te metes con un cliente no sabes qué te puede pasar después. Pueden aparecer clientes que no te quieren pagar, pueden aparecer clientes que te violentan solo porque están al pedo y porque tienen muchísimo odio, ¿no? Y un montón de factores que entran dentro del trabajo sexual, al menos para las personas trans. Entonces, cuando hablamos de identidades trans a nivel colectivo, es muy difícil. Ahí estamos hablando de interseccionalidades, porque por un lado tenemos a Flor de la B, a Lizzy Tagliani, que son las caras más públicas, ¿no?, de lo que es una identidad trans, en lo que serían los medios hegemónicos, ¿no? Y por otro lado tenemos a trabajadoras sexuales. En el medio hay una gama infinita de identidades trans, de privilegios y opresiones. Entonces, la interseccionalidad ayuda muchísimo a entender este tipo de casos y a cómo abordarlos. Porque no puedes hablar de trabajo sexual sin hablar de identidades trans. No se puede. O sea, poder se puede, pero no se debe porque es algo muy irresponsable. Y más con los números tan altos que tenemos de feminidades dentro de las opresiones, ¿no? No sé si Félix quiere agregar algo, ¿querés agregar algo al respecto, amor? Pues no quiero como pasar el tema sin que agregues algo. Tranqui. No, pero sí, realmente el tema de la interseccionalidad con las personas trans, tipo, está profundamente atravesado porque, bueno, ahí, tipo, uno se va dando cuenta cuando forma parte del colectivo, es que, tipo, hay un montón de diferencias en unos y otros, porque ni siquiera es que se puede polarizar completamente y decir, tipo, bueno, las personas trans sufren esto y esto y listo, porque, tipo, dentro de las entidades trans hay diferencias entre lo que es una familia trans, una masculinidad trans, hay, tipo, un montón de oportunidades que, tipo, pueden llegar a tener algunas personas por, tipo, lo que es el passing, que sería, tipo, verse socialmente como una persona cis, como hombre o como mujer, como también influye mucho el tema de la clase social, como que hay un montón de factores, y también el lugar donde estás viviendo. Porque no es lo mismo una persona que está en un centro urbano que una persona que está, tipo, en un pueblo. Y como un montón de factores que, tipo, incluso, todos estos factores que vos mencionabas del tema de la sociedad, de que hay un millón de cosas que cambian constantemente y que, tipo, son distintas y a algunas les atraviesan un montón, tipo, pasa lo mismo dentro de las identidades trans. Incluso muchas veces cuando se habla de interseccionalidad, como que no se tiene mucho en cuenta esto, porque, bueno, es todo muy abarcativo. Y eso nomás. Sí, creo que algo negativo que puede tener el tema de la interseccionalidad es que se pierde mucho un foco específico, ¿no? Porque, bueno, yo quiero hablar de la violencia, quiero que no haya más violencias, ¿no? Hacia las mujeres, por ejemplo. La interseccionalidad te cae con 85 aristas y hace que todas sean igual de relevantes y urgentes,
y que se pierde un poco el foco. Sí creo que algo que dijo Félix que me parece muy relevante, que me estaba pasando, no sé cómo se me estaba pasando, que tiene que ver con que la sociedad cambia todo el tiempo, ¿no? Y las teorías se quedan obsoletas, o sea, el feminismo trans excluyente tiene una teoría de una feminista de los años 70. Chiques, de los 70 a la actualidad pasaron un montón de cosas. Ahí está ella. ¿Uy? No. No. Perdón, justo mientras esperamos que vuelva y estaba escuchando, ahí en el chat Valentín tiró un dato muy interesante que dice el 85% de las personas trans, travestis y femeninas de Provincia de Buenos Aires han estado a estar en situación de prostitución. Esta idea también, que me parece que es lo que venía un poco contando Luis recién, o de poder elegir los trabajos, no es algo que se permita siquiera para la población trans, ¿no? Más allá del tema del desempleo, por ahí no es el espacio de este encuentro, pero sí me parecía interesante, como decía, del acompañamiento familiar para poder desarrollar. Hay un link de un libro que encontré en este año, que era Yo Nena, Yo Princesa, y me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Una chica que, bueno, empieza a transitar todo ese camino, y después no me puedo acordar el nombre, pero si lo buscan en Instagram, hay una también nena que elige y obviamente se autopercibe como nena, pero por haber nacido con un sexo distinto al que ella eligió, también recibió todo un acompañamiento y se hizo famoso. Entonces me parecían que son casos como que representaban los... Gracias, Ignacio, por tus aportes y comentarios. La verdad que está súper interesante. Es una pena, creo que la volvimos a perder. A mí me figuraba que tenía poca señal, así que intuyo que es un problema de conexión. Sí, habrá sido un problema de conexión. Sí. Ahí voy a intentar mandarle otra vez un mensaje y ver qué onda. Dale, quizás llega a sumarse por lo menos para agradecerle y bueno, y ya ir cerrando. Si te parece, Félix, podemos como ir ya a los últimos minutos, abrir a comentarios. Ahí Ignacio también tiró una data en el chat y otra compañera, otro compañero, Valentín. Nada, abrir para que podamos compartir algunas reflexiones, quienes no lo hicieron, si tienen ganas, comentarios, aportes, información, data, dejar ahí en el chat. Y bueno, y vamos despidiéndonos porque ya estamos en horario. Ahí Luis me preguntó tipo, si se le había cerrado solo a ella o fue que se cerró. Lamento informarte que... Qué bajón, pobre. Sí, pobrecita. Acá estoy, ¿qué pasó? Ahí está. Ay, no sé. O sea, yo pensé que se había cerrado porque cada 40 minutos se cierra, Zoom y pensé que era eso. Ah, ¿se me cerró solo a mí? Se te cerró solo a vos, te perdimos. Estábamos diciendo... Ay, no. Venía súper interesante, así que si querés vamos como cerrando esa idea y ya invitando a las reflexiones finales para ya ir cerrando, que estamos en hora. Dale. ¿Qué te parece? Dale, genial. Dale, obvio. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Es que me asusté, dije, pero yo no lo cerré, no entendía nada. Estaba hablando de las vivencias trans, creo, ¿no? Sí, personas racializadas. Genial, mil gracias. Bueno, para ir cerrando, sí creo que, bueno, para entender la interseccionalidad, creo que estamos en... Creo que la perdimos nuevamente, ¿no? Sí, me parece que sí. A ver, yo los escucho. Ah, no. Hola, yo los escucho. Ahí sí. Sí, te escuchamos. Ah, genial. Que, bueno, que es una época, estamos en una época de constante cambio. Creo que la teoría se tiene que amoldar a eso. La verdad es que veo toda la teoría y se queda bastante obsoleta en la noción que estamos teniendo
van a aparecer conceptos nuevos que van a hacer entender la sociedad de otra forma. Creo que los movimientos de resistencia y la teoría de estos movimientos tienen que adaptarse también. Y esto va hasta los movimientos en los que yo milito. A veces abrazamos un montón de teoría que se va quedando en el tiempo, y creo que entender nuestra complejidad como sociedad puede hacer que seamos más inclusives. O sea, no es algo que sea fácil igual. Entender que es algo complejo hasta, en cierto modo, desanima a un montón de gente, ¿no? Como, bueno, pero si es un montón de cosas, ¿para qué lo voy a hacer? Pero creo que entender las particularidades y laburarlas como algo más colectivo, siento que puede hacer que podamos dejar de hablar de estos movimientos que vienen con teoría de los 70 que quieren tirarnos a nosotras en cuanto a los temas excluyentes, la violencia explícita que se recibe, ¿no? Hasta puede hablar de la tibieza que tenemos como sociedad, siendo que hay mucha tibieza. O sea, hay mucha gente no queriendo salir de su zona de confort, y creo que la interseccionalidad puede ser una herramienta bastante interesante como para poder luchar contra eso, ¿no? Y poder entendernos entre todos y apoyarnos entre todos en un sistema que claramente aprendimos de él. O sea, tenemos un montón de cosas re personales, obvio, y las vivencias y las opresiones que sentimos personales también, lo personal es político, obvio, pero creo que entenderlo como algo social puede ayudar a entender al enemigo como algo más institucional y poder luchar contra eso, ¿no? No tanto entre nosotros como caernos a piñas y poder ir todos contra esa institución que reproduce estos sistemas. Pero bueno, no sé si hay alguna duda, algo que quieran agregar. Espero que se haya escuchado bien esta vez, ahora, que no se esté cortando. Pero no sé si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, agregar algo al respecto. ¿No? Bueno, voy a leer el chat igual, por si las... Genial, bueno, no hay dudas en el chat, así que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, creo que puedo darlo por finalizado. Había preocupación de tu presencia, Luis. ¿Cómo? Perdón. En el chat había preocupación por tu presencia. No, sí, yo también me re preocupé, Dios. Ahí dicen que todo re claro. Es que no sé qué pasó, el internet, el celular, o sea... Y puede pasar, puede pasar. Genial, Bueno. Genial. Ay, qué lindo que haya entendido. Es un tema bastante complejo para tocar en una hora, así que me gusta que se haya entendido y que haya quedado todo claro. Estuvo súper claro, muy completo, muy interesante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, bueno, ya nos vamos despidiendo. Te recontra agradecemos, Luis, por tu tiempo. Ahí te agradece Miriam López también, Lourdes. Les invitamos también a todos al último y próximo encuentro del ciclo de formación de Esconesi, que es el próximo jueves a las 18 horas, con nuestro compañero Félix, acá presente, y el Movimiento de Juventudes Trans, que van a estar hablando sobre diversidad y educación sexual integral. Es a las 18 horas el jueves 26 de noviembre. Recuerden inscribirse en el formulario para que les llegue el enlace. Y bueno, Félix, ¿querés decir unas palabras de cierre, Luis? Sí, la verdad que muy, muy linda la charla, muy lindo todo lo que aportaron, muy lindo todo lo que dijiste, Luis. Así que nada, la verdad que me voy contento y espero que les vea a varios de ustedes el jueves también, que vamos a charlar un poco también de diversidad de género en la ESI, un poco de lo que mencionamos en un momento del tema, en un momento justo cuando vos no estabas, Luis, nos fuimos a charlar de el tema de como las polarizaciones, de cómo todo es como blanco-negro, tipo hombre-mujer, como sexo tipo vagina y pene y todas esas cosas. Y bueno, nada, vamos a charlar un poco de eso también el jueves. Y nada, muy lindo todo y espero que les haya gustado. Gracias a todos. En la Ay, bueno, mil, amo a Félix, mil gracias por participar hacerme participar en todo esto. Me encantó, o sea, me encanta siempre hablar de interseccionalidad porque es algo que se da largo y tendido. Y puedo no parar de hablar, o sea, salen temas, y si bien tenía preparado 3 tópicos, obviamente se distendió todo. Pude decir todos igual, pero bueno, son temas bastante complejos para armar un borrador, así que nada, mil gracias por darme el espacio, agradezco a todos, y bueno, espero que vayan a ver la charla de Félix la semana que viene. Gracias a vos, querida Luis. Muchas gracias por tu tiempo.
Nos vemos el jueves. Adiós. Gracias a todos por participar. Adiós. Muchas gracias.